Muy buenas noches, doctora Miranda, bienvenida a Capital. Buenas noches, Marisol, muchas gracias por la invitación y efectivamente este tema de los alimentos es bien amplio y es muy importante en realidad que los oyentes tomen nota, ¿no? Para que puedan de repente hacer valer sus derechos, más que nada. ¿En qué consiste exactamente el juicio de alimentos y quiénes son las personas que pueden hacerlo? Porque me imagino que también habrá excesos, ¿no? Como en todo. Así es, bueno, hay que entender por alimentos básicamente a que comprende no solamente la comida, sino también la vestimenta, la recreación, la medicina y bueno, las personas que lo necesitan básicamente son aquellos que dependen, ¿no? De aquella persona que le pueda solventar esas necesidades. Un ejemplo claro y lo vemos en la vida cotidiana es justamente cuando las madres, ¿no? Presentan la demanda de alimentos a los papás de sus hijos, toda vez de que de repente madre soltera no puede cubrir la totalidad de las necesidades que pueda tener el menor, ¿no? Igualmente, puede solicitarlo, como bien dijiste al inicio, los papás también pueden demandar a sus hijos cuando estos, pues, vamos a poner un ejemplo bien práctico, son ancianos y de repente no cuentan con una pensión de jubilación o no tienen algún ingreso económico, entonces ellos pueden demandar alimentos a sus hijos. En el caso, por ejemplo, de hermanos, porque alguna vez escuché que había hermanos que pretendían hacerle juicio a otro hermano, ¿esto procede o ya es un exceso? Sí es válido porque hay un orden de prelación de obligados a prestar los alimentos, ¿no? Y se pueden prestar los alimentos, señala nuestro Código Civil, por entre los cónyuges, también por los descendientes y por los hermanos también. Entonces el Código Civil sí lo permite en realidad que también uno puede solicitar la demanda, pero tú tienes, para que pueda prosperar tu demanda de alimentos, tú tienes que acreditar de que tú estás pasando por una necesidad, ¿no? De que tú ahorita no puedes solventar de repente económicamente con tus alimentos, valga la redundancia, y que la otra persona sí tiene la capacidad ahora como para que te pueda ayudar, ¿no? Entonces eso tú tendrías que solicitarlo. De repente el hermano que está solicitando plantea la demanda de alimentos, de repente es una persona incapacitada, ¿no? Entonces está inválido o tiene alguna deficiencia, entonces necesita que puedan ayudarlo sus hermanos a solventar esas necesidades. Al menos temporalmente, ¿no es cierto? Así es, hasta que acredita, porque tienen que acreditar esa invalidez, por lo menos. ¿Cómo se prueba, por ejemplo, digamos, si un niño no ha sido reconocido por el papá? ¿No? ¿De qué forma la madre puede entablarle un juicio de alimentos cuando no hay una constancia, digamos, que el hijo sea de él? Claro, efectivamente, Marisol, es necesario que el niño esté reconocido para que la mamá pueda plantear la demanda de alimentos. Entonces, si de repente la mamá nace el niño y el papá no lo quiere reconocer, lo que ella tiene dos caminos: llevarlo a una conciliación para que lo reconozca de manera voluntaria, la filiación voluntaria, o si no, le hace una demanda por filiación, ¿no? Entonces, si en 10 días no contesta la demanda, el juez ya lo declara padre del menor. Entonces basta que le notifiquen, ¿no? Y le llegue la demanda de filiación y no contesta porque simplemente se ríe y dice, yo no lo voy a reconocer a este niño. Igualito, no contesta, el juez lo declara rebelde y ya dicta la sentencia respectiva para declararlo padre del menor, ¿no? Entonces ya con eso, esta señora puede presentar ya la demanda de alimentos, porque ya en la partida de nacimiento va a figurar de que ha sido declarado tal persona como padre del menor. Y ya con esa partida puede plantear la demanda de alimentos. O sea que no es que un hombre por decir, bueno, como no lo he reconocido, me he hecho el loco, no voy a tener ninguna obligación, sino que sí hay una obligación. Así es, ya si lo reconoce judicialmente y él se da con la sorpresa de que, pero a mí nunca me llegó la notificación y ahora me han declarado padre de este menor, pero yo no soy el papá, ya le correspondería a él, de acuerdo a lo que le asesore su abogado, de que pueda plantear pues una demanda de negación de paternidad, ¿no? Que ahí la prueba contundente sería la prueba del ADN, pues, ¿no? Y en ese caso, si el hombre ha estado pasando alimentos, ¿no? Sí. Y luego se llega a probar que no es su hijo, el dinero que dio, ¿la madre lo tiene que reembolsar? Bueno, eso ya
se escapa fuera del ámbito de lo que son los alimentos, ¿no? Ya eso ya tendría que él hacer un juicio, ya de repente, primero la negación de paternidad para que a él le quiten esa carga que le han impuesto para que él pueda pagar la pensión de alimentos, y bueno, ya él hará pues un proceso de repente para que le puedan devolver el dinero a esta señora, pues, ¿no? Que a mala hora le planteó la demanda, pero eso también mucho depende de cómo uno se defiende, pues, ¿no? Si a mí me están diciendo que yo soy el papá o la mamá de tal, en este caso el papá de tal niño, yo tendría que contestar la demanda, ¿no? ¿Para qué dice que el que calla otorga? Pues, ¿no? ¿Por qué no someterse a esas pruebas? Claro, ahora, ¿esas pruebas quién la paga, digamos? Porque entiendo que tienen un costo alto las pruebas de ADN. Claro, no, lo que sucede es de que, si bien es cierto, cuesta caro, porque una prueba de ADN está más o menos oscilando entre los 1.500 a 2.500 soles, si bien es cierto que uno puede pagar de manera privada a alguna clínica que se dedica a sacar estos tipos de pruebas, también es cierto que el juzgado puede ordenar a que el parte se someta a la prueba del ADN. Entonces, si bien es cierto, en esa instancia lo tiene que pagar la mamá, o sea, la demandante, también es cierto que si sale padre del menor, entonces ese va a tener que desembolsar, ¿no? Va a tener que pagar la prueba. Entonces, si yo voy a demandar a alguien que de repente yo sé que no tiene la solvencia económica, no tiene bien mueble ni inmueble a su nombre, digo, pero entonces, ¿de dónde me va a pagar, no? Si no me paga, ¿y de dónde me cobro? Entonces, en realidad existe la figura también del embargo sobre los bienes y enseres. ¿Qué significa eso? Que si yo sé que él vive en tal sitio y no me paga durante un buen tiempo, yo puedo pedir al juez de que embargue sus bienes donde se encuentra en su domicilio. Es un ejemplo, su televisor, su lavadora, hasta por el monto de lo que me está debiendo por concepto de pensión de alimentos. O sea, digamos que no es cuestión de hacerse el vivo, decir no tengo o no quiero, sino que siempre hay recursos. Así es, ¿no? Y también hay una figura que no muchos de repente lo conocen, que es el REDAM, que es el registro de los deudores alimentarios morosos, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Para que quede registrado así como Infocorp de que es una persona que está debiendo pensión de alimentos. Quiere decir que esta persona, cuando está inscrito en este registro, cuando vaya a querer sacar algún préstamo, no le van a otorgar porque se está debiendo también, así como a una entidad financiera yo le debo, igualito va a figurar que él está debiendo por concepto de pensión de alimentos y no le daría ningún préstamo. Y por último, si debe un montón de años, ¿no? Y ya lleva acumulado la liquidación de devengados, la pensión de alimentos, la mamá puede denunciarlo por omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y eso es un proceso que lo solicita el juez para que éste pueda hacer la denuncia respectiva al fiscal y pueda denunciarlo a esta persona por omisión a la asistencia familiar. Entonces, desde que se escape, que es muy fácil de que no cumpla con la pensión, no es así, sino que hay que nosotros saber cómo o qué mecanismos utilizar para poder lograr el cobro de esa pensión. Bueno, supongamos que si esta persona, el papá no tiene trabajo y es una persona que está pues enferma y lo acredita como tal, él podría, pero si es que tiene al menor, podría solicitar hacerle la demanda de alimentos respectivo a la mamá, ¿no? Siempre y cuando tenga al menor en su poder. Ahora, hay muchos, y eso a veces sucede en la vida real, que cuando la mamá plantea la demanda de alimentos, el papá automáticamente que dice, quiero solicitar la tenencia de mi hijo, ¿no? ¿Para qué? Porque no le quiero pasar ni un sol a la mamá de mi hijo, porque yo no sé qué puedo hacer con la plata. Entonces la ley también prohíbe eso, ¿no? Que cuando ya uno está en proceso de alimentos no puede solicitar la tenencia posterior ya a lo que uno está asumiendo o afrontando este proceso de alimentos, ¿no? Claro, porque de eso también se trata. Así Muchos es. padres que quieren quedarse con los hijos no lo hacen necesariamente por amor a los hijos, sino porque al tenerlos ellos no le tienen que pasar pensión a la mamá. Exacto, así es. Puede ser que aquí nuestro amigo oyente, claro, le haya interpuesto la demanda de alimentos cuando de repente solamente tenía a él, ¿no? A su único hijo, pero ahora tiene otra carga familiar. En ese caso, si es que la madre de su hijo ya le planteó la demanda de alimentos, lo que tienes que hacer, amigo oyente, es contestar esa demanda y acreditar como medio probatorio las partidas de nacimiento de tus otros menores hijos, a fin de que pueda el juez valorarlos, ver, observar de que efectivamente tú ya cuentas con otra carga familiar y por ende se puede hacer el prorrateo, ¿no? Si la ley dice que hasta el 60% de tus ingresos puede
pasarle por concepto de alimentos, si de repente la señora se llevaba justo el 60% y ahora tengo 2 hijos más, puedo solicitar el prorrateo también, ¿no? Para que se pueda ese porcentaje dividir entre todos los hijos. Entonces es cuestión de que contestes y que acredites que tienes otra carga, que tus ingresos de repente ya no son las mismas, que ha bajado, y al contrario, aumento no podría darse, sino que tendría que incluso bajar ese monto que se le dio en la sentencia de los alimentos, ¿no? Bien, doctora Miranda, ha sido un placer tenerla en el programa. Seguramente este tema pues da para mucho más. Así es, Marisol. Es un tema que abarca bastantes puntos y cada uno tiene distintos problemas, como hemos podido darnos cuenta. Así que yo les invito a los oyentes de la radio a que nos puedan seguir haciendo las consultas. Les voy a dar el teléfono de la oficina para que con gusto puedan llamar y nosotros vamos a estar ahí pendientes en absolver todas sus dudas. El teléfono es el 428-6746. 428-6746 y entonces ahí nosotros gustosamente vamos a poder resolver todas las dudas que nuestros amigos oyentes puedan tener. 428-6746. Así que ya lo saben, allí encuentran a la doctora Carolina Miranda y todos aquellos temas, no solamente en materia de alimentos, sino filiaciones, tenencia, en fin, llámala con toda confianza porque ella es una gran profesional y además amiga de esta radio. Una pausa y volvemos con Tu Opinión Importa.